Iglesia, muy buenas noches. ¿Cuántos alaban y adoran el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos adoran al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu? Vamos a dar un aplauso de adoración a nuestro Señor. Donde adoramos al Señor hay libertad. Donde adoramos al Señor, ahí está su presencia. Así que yo los invito a que valoren la presencia del Señor. Bienaventurados aquellos que escuchan su palabra, bienaventurados aquellos que honran la presencia del Señor. Pedimos al Señor que sea en esta noche derramando de su gracia. ¿Cuántos anhelan milagros? ¿Cuántos anhelan un toque especial del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad en el nombre de Jesús, que seas trayendo libertad, que seas sanando, que seas dando nuevas fuerzas, que seas, Señor, permitiéndonos cada vez tener una visión diferente, una visión de reino, que nos dé, Señor, sueños tuyos, propósitos, una fe fortalecida por tu presencia y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado estuve compartiendo acerca de la importancia de escuchar la voz del Señor. Y les hablaba que muchas veces Dios no grita, sino que Dios susurra. Y necesitamos tener oídos entrenados para escuchar la voz de Dios. Y Jesús dijo que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen, ¿verdad? Están atentos. Pero que las ovejas de Jesús no escuchan la voz de un desconocido. Ellos tienen la analogía del pastor y las ovejas, es que las ovejas tienen un oído entrenado, tienen un conocimiento acerca de quién es su pastor. Y nosotros como su iglesia necesitamos tener ese oído entrenado para saber cuál es la palabra de nuestro Señor, cuál es la guía, por dónde nos quiere llevar nuestro buen pastor Jesús. Hay otra característica similar y tiene que ver con este tema del pastor. Las ovejas siguen al pastor, pero hay un pariente de las ovejas que son las cabras. Las cabras son rebeldes. Y hoy vamos a hablar acerca de las cabras. ¿Qué hacer con la cabra del pecado? Se titula la enseñanza de hoy. Cuando nosotros hablamos de cabra, o cuando vemos en la escritura que se refieren a las cabras, se refieren a esa naturaleza rebelde. De por sí el mismo nombre de cabra es la palabra capra, que significa caprichoso, capricho. Entonces necesitamos nosotros entender que así como hay ovejas dóciles, atentas a seguir la voz del pastor, también a veces hay comportamientos de cabra. Y hoy vamos a hablar de esa relación de cabra con el pecado. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 3 al 6, dice la siguiente la palabra del Señor. Samuel está dando una instrucción a Saúl y dice: cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres. ¿Con cuántos? Con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Eran 3 hombres que iban a Betel, el lugar de adoración a Dios. Uno llevará 3 cabritos, y cabritos son el diminutivo de las cabras. Las cabras cuando son chiquitas le llaman cabritos. Dice, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando.
En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Vemos acá el llamamiento profético del primer rey de Israel, llamado Saúl. Dios le dio de todo. Le dio del mejor profeta que había, que venía de ser un juez, que venía de ser una persona que tenía el oído afinado. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablé que Samuel desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios y terminó siendo un tremendo profeta? Y este profeta Samuel le dice una instrucción bien clara a Saúl. Le dice que se va a encontrar en el camino, cuando vaya a Betel a adorar a Dios, con 3 hombres. Uno de ellos llevaba 3 cabritos, el otro tenía 3 panes y el otro tenía un odre de vino. Y aquí vemos que eso hace alusión a nuestro lugar de adoración. ¿Qué les recuerda el pan? ¿Qué les recuerda el vino? La cena, en el lugar de adoración. Pero lo que de pronto no nos encaja bien es, uno tenía 3 cabritos. Luego vemos que vienen bajando unos profetas del lugar de adoración con instrumentos. Los instrumentos donde nosotros entendemos que a Dios se le adora con cánticos, con nuestra boca, con nuestro corazón. Y aquí el Espíritu Santo me llevó a entender lo siguiente: Saúl tenía todo para poder ser uno de los mejores siervos de Dios ocupando esta labor de rey. Tuvo el Espíritu Santo, tuvo el lugar de adoración, comió del pan, bebió del vino, adoró al Señor con los profetas, fue lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué le pasó? ¿Por qué no logró ser un buen rey? Cuando vemos la historia de Saúl, su corazón fue rebelde. Aunque escuchaba la instrucción claramente de Dios, porque habían profetas que se lo afirmaban, tenía el poder del Espíritu Santo, tuvo una actitud rebelde, una actitud caprichosa, una actitud de cabra. Y es allí donde nosotros necesitamos aprender a diferenciar. ¿Hacemos las cosas como ovejas o hacemos las cosas como cabras? Hacemos las cosas como una ovejita, que entendemos que la ovejita oye al pastor, le sigue porque entiende que el pastor la va a cuidar, la va a proteger, la va a llevar a lugares buenos. ¿O vamos a ser caprichosos como las cabras, que andan muy a su manera, que viven muy diferente a como viven las ovejas del Señor? Y el Señor Jesús mismo nos contó una historia, una parábola acerca de los tiempos finales, el tiempo del juicio. En Mateo 25, del versículo 31 al 33, Jesús contó la siguiente historia, hizo la siguiente declaración, utilizando de analogía las ovejas y las cabras. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Mire que hay una diferencia. En el juicio de Dios de las personas hay una diferencia. O actúas como oveja, vas a la derecha, o actúas como cabra, vas a la izquierda. Cuando al final se dirige a las cabras, dice el versículo 41, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, que eran las cabras, y dirá: fuera de aquí, ustedes
los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Ven la diferencia? Con una simple analogía de cabras y ovejas, entendemos entonces que la cabra tiene una connotación pecaminosa, negativa en la Escritura. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para que podamos identificar comportamientos que muchas veces nos podemos nosotros sentir muy identificados. Van a ser comportamientos comunes, pero no son comportamientos de ovejas, sino de cabra. Y necesitamos nosotros entender, cuando Jesús hace esta declaración, de tener cuidado de no estar en el lado izquierdo donde están las cabras, sino en el lado derecho donde están las ovejas. Primero vemos en Génesis 27, del 16 al 16, la cabra del engaño. En Génesis 27 nos habla la historia de Jacob y cómo la mamá de Jacob guió a su hijo para que engañara a su padre. Dice el versículo 16 al 18 que Jacob había conseguido unas cabras, unos cabritos, los había preparado para hacer, se lo había dado a su mamá y la mamá había hecho una comida. Y dice que con la piel de los cabritos ella cubrió a Jacob, le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. El propósito era engañar a su padre. Esaú era el hijo mayor, era el primogénito, por lo cual tenía el derecho de recibir la bendición de su padre. Pero ella había recibido una palabra de Dios donde el mayor serviría al menor. Y ella quiso ayudar a Dios, pero no de manera como oveja, sino como cabra. Y a veces uno quiere hacer las cosas no como oveja, sino como cabra. Entonces ella se valió de lo que tenía, del engaño, y le dijo a Jacob: tu padre ya está anciano, ya casi, ya no ve. Entonces llega, te disfrazas, te pones la ropa de tu hermano Esaú, le llevas esta deliciosa comida. Dice el versículo 17, luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre y dijo: sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Isaac no podía ver, y aunque le sonaba la voz a Jacob, le dijo: acércate, quiero tantear tus brazos, tu cuello. Y cuando le sintió que estaba velludo, él fue engañado. La cabra que se usó allí fue para engañar a su padre y recibir la bendición. Y sabes, muchas veces nosotros venimos al lugar de adoración, muchas veces nosotros venimos a Betel, al lugar donde la presencia de Dios está, pero venimos con la piel de la cabra, con la piel de la cabra del engaño. Muchos llegan al lugar de adoración y les incomoda, les pica la piel de la cabra del engaño.
personas que han hecho trampas, personas que tienen negocios extraños, no legales, personas que mienten y muchas veces tienen problemas para adorar, tienen el temor, la inseguridad de decir estoy en la presencia de Dios, estoy en la presencia del Padre, pero tengo el olor a cabra, tengo la piel de cabra encima, me estorba, me condena, me hace sentir mal. ¿Cuántos pueden identificarse con esto? ¿Cuántos saben muchas veces la incomodidad de estar en el lugar de adoración, pero con la conducta de la cabra? Y en este caso estamos hablando de la cabra del engaño, de la cabra de la mentira, de la trampa, de la deshonestidad. Y muchas veces esa piel nos incomoda. Y es allí donde necesitamos nosotros, al final, vamos a hablar de qué hacer entonces, cómo nos quitamos ese olor a cabra, cómo nos quitamos ese engaño, cómo nos quitamos esa piel de cabra encima. La segunda referencia que vemos de las cabras es la cabra de los celos y la envidia. En Génesis capítulo 37 nos habla la vida de José y sus hermanos. Y los hermanos de José le tenían envidia, le tenían celo, porque él era un hijo amado. No solamente porque era un hijo amado, sino porque es que él era un hijo que hacía las cosas con rectitud. Era un hijo que le gustaba lo correcto, estaba muy cerca a su papá. Su papá le tenía un aprecio especial porque era el hijo de la mujer que él amaba mucho. Entonces sus otros hermanos se sentían como en diferencia, le tenían envidia, decían, ¿y este quién se cree? El padre le había dado la mejor vestuario, el padre lo tenía en un lugar privilegiado y de honra, y los demás hermanos le tenían envidia. Y era tal la envidia, y era tal el celo que le tenían, que procuraron matarlo, lo iban a matar. Lo iban a asesinar. Pero uno de ellos dijo, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? ¿Sabe qué mataron? Un cabrito, una cabra. Y con esta cabra que mataron, con este cabrito, vamos a leer Génesis 37, 31 al 32. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo. Aquí vemos también una cabra de envidia, una cabra de celo y una cabra de mentira. Aquí vemos cómo la cabra representa este celo, esta envidia. Y recuerden el primer pasaje, Saúl iba al Betel y había uno de ellos que tenía 3 cabras, 3 cabritos. Y podríamos hoy vamos a hablar de más de 3 cabritos. Aquí vamos con el cabrito o la cabra de la envidia, del celo. Es muy difícil uno entrar al lugar de adoración con envidia, con celo. La escritura misma dice, tengan cuidado que no brote en ustedes la raíz de amargura. Tengan cuidado de que en ustedes no haya celos, contiendas y envidias. Porque cuando nosotros tenemos celos, contiendas y envidias, ya no nos vemos como hermanos, ya no disfrutamos de la coinonía, ya no disfrutamos del poder compartir, ya nos miramos como enemigos y rivales y adversarios. Hay que tener cuidado. No podemos ver con los ojos de las cabras que tienen envidia, que tienen celos. No, miremos con los ojos de oveja, que entienden que se complementan, que entienden que uno aprende del que vaya adelante, que entienden que para todos hay en la casa del Señor, que hay espacios de verdes pastos, que hay grandes bendiciones si estamos unidos, si estamos en armonía. ¿Ven la diferencia? Las cabras piensan que no va a haber y por eso rivalizan y por eso compiten. Las cabras tienen una actitud de rivales, mientras que las ovejas
entienden que en manada y en grupo son fuertes y el pastor va a llevarlos al lugar donde tiene para alimentarnos a todos. Por eso hay que tener cuidado con esta segunda cabra. Tercera cabra. La tercera cabra es la cabra de la inmoralidad y la injusticia. Cuando vemos en Génesis capítulo 38 la historia de Judá, uno de los hermanos de José. Judá significa alabanza. Y Judá vio crecer a sus hijos, pero uno de sus hijos murió y la nuera de Judá era Tamar. Y Tamar no tuvo quien le sucediera. Tenía que esperar por las leyes judías que de pronto uno de los hijos menores de Judá creciera para ella poderse casar y quedarse en la familia. Pero Judá se estaba haciendo el de la vista gorda. Entonces, al estilo de cabra, Tamar se disfrazó de prostituta. Y dice Génesis 38, 15 al 17, cuando Judá vio a esta mujer toda tapada con la ropa de las prostitutas de la época, creyó que ella era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Esa era la manera como antes se vestían o actuaban las prostitutas. Dice, entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Y adivine qué le iba a pagar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que me enviarás el cabrito?, preguntó ella. Y él entonces le dio su sello, su anillo, su bastón, como garantía de que cuando él le trajera el cabrito, ella le iba a dar estas pertenencias personales. Allí uno no se sabe quién fue más cabra, si Judá o Tamar. Pero así actuamos muchas veces cuando queremos en nuestras propias fuerzas lograr los propósitos. A veces la condición pecaminosa nos lleva no solamente a hacer trampa, sino a veces nos lleva a cometer actos de inmoralidad o de injusticia. ¿Cuántos hogares se destruyen porque si tú me la haces, yo te la hago? ¿Cuántos hogares se destruyen porque a veces no se cumplen los compromisos? Yo no te respeto porque tú no me respetas. Yo no te sirvo porque tú no me sirves. ¿Cuántos hogares y relaciones se dañan porque se ve la cosa de manera meramente contractual? Si tú me haces mal, yo te hago dos males. Actuamos como cabras, no como ovejas. Muchos hogares, sociedades, relaciones se dañan. No porque sean personas malas como sí. Tamar era una mujer muy digna y Judá era alabanza, pero en un momento de debilidad actuaron como cabras. Y luego al final, cuando descubren que Tamar estaba embarazada, la iban a apedrear. Y Judá recuerda, ¿quién fue el que hizo esto? Y dice, el dueño de este bastón. Él se dio cuenta allí que él también había actuado con injusticia. No se sabía cuál de los dos era más cabra. Allí es donde a veces, si actuamos como cabras, lo que hacemos es que realmente aumentamos la cuenta de las cosas mal hechas. La otra cabra es la cabra de la decepción y del yugo desigual. Y aquí nos vamos a la historia de Sansón. En Jueces capítulo 15, versículo 1, Sansón había cogido un gusto de enamorarse con yugo desigual. Se enamoraba de las filisteas, no de las israelitas, sino de las filisteas. Vea, esta cabra de tomar decisiones con yugo desigual, muy doloroso, muy costoso. La decepción de actuar
como la cabra que escoge el yugo desigual. Dice que, versículo Jueces 15:1, más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó ¿qué? Un cabrito de regalo a su mujer. Él se había casado y él venía a recibir a su esposa y llevó de regalo una cabra. Y dijo: voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella, para ya al final estar con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar. ¿Sabe por qué? Porque le había dado la esposa de Sansón a otra persona. Había sido engañado no solo por la mujer, sino por el suegro. Y esto causó la furia de Sansón y empezó una venganza de Sansón contra los filisteos. Pero le tocó la amargura de que se metió con un yugo desigual y cara le salió la factura. Cara le salió la factura. ¿Cómo vamos a actuar en nuestras relaciones? ¿Como ovejas o como cabras? El pecado trae consecuencias. Quien se perjudica cuando uno actúa como cabra es uno mismo. A veces nos han dado una idea errónea de que cuando uno peca le hace mal a Dios, y uno nunca le hace mal a Dios. El que peca es el que sufre. El que actúa como cabra actúa mal, recoge una mala cosecha. Por eso necesitamos nosotros hacernos la pregunta: ¿qué hacemos con el pecado o con la actitud, con la cabra del pecado? A veces necesitamos nosotros decir: vamos a ser ovejas obedientes y no cabras. Y aquí les voy a dar unos puntos prácticos de qué hacer con el pecado. Primera acción, necesitamos reconocer el pecado, lo peligroso, lo malo, lo dañino que es el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Podemos nosotros, si le damos rienda suelta a nuestra carne, había un refrán que decía que la cabra tira para el monte. La cabra siempre va a tirar al monte. Si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, nos convertimos en cabras. Por eso necesitamos reconocer el pecado. La primera acción y más crucial de nuestra vida es entender que el pecado es una realidad que nos aleja de Dios, que nos daña los propósitos, que nos arruina la vida. Y primera de Juan 1, del 8 al 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero es reconocer que somos pecadores. Una de las primeras grandes herramientas que nos da el Señor cuando conocemos de su palabra es: tenemos conciencia de pecado. Reconocemos nuestros pecados, no lo ocultamos, no lo escondemos, no lo disfrazamos, no fingimos, sino que lo identificamos y lo confesamos a nuestro Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, con el pecado hay que confesarlo, hay que identificarlo. Hay que estar evaluando si nuestro comportamiento es de oveja o es de cabra. Y allí empezamos primeramente con una conciencia. Y empieza el Señor a obrar, porque quien soluciona el problema del pecado es Dios por medio de Cristo. Lo segundo tiene que ver con un arrepentimiento sincero. Una vez que hemos reconocido nuestro pecado, el siguiente paso es arrepentirnos, que es sentir un profundo pesar por nuestros errores y tomar la firme decisión de desear cambiar y de cambiar. Señor, yo me equivoqué, yo actué mal, yo tengo motivaciones incorrectas. El arrepentimiento habla de un sentimiento de dolor, no de alegría, no de orgullo. El pecado no es para uno sentirse orgulloso, no es para uno justificarlo, sino para uno: sí, me equivoqué y me siento mal por eso.
Me siento mal por mi orgullo, me siento mal por mi desobediencia, me siento mal por mi reacción, me siento mal por mi violencia, me siento mal por mis actuaciones, por mi injusticia, me siento mal, perdóname, Señor. Hechos 3:19 dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Satanás ha querido cambiar la ecuación y dice: tú tienes pecado, vete de la iglesia. Tú tienes pecado, ¿qué vas a presentarte delante de Dios? Tú tienes pecado, huye de este lugar. Este lugar es de santos. No es cierto, este lugar es de pecadores. A la iglesia vienen los pecadores que tienen conciencia de su pecado. A la iglesia vienen los pecadores que quieren ser perdonados y limpios. No creas esa mentira de que este lugar es de santos, este lugar es de los que no cometen pecado. Y ahorita les leí que el que dice que no comete pecado es un mentiroso. Y no solamente es un mentiroso, sino que dice que Dios es un mentiroso. Entonces, este es un lugar donde venimos los conscientes de que hemos pecado. Y venimos, entre más pecadores, más deberíamos venir aquí a que el Señor nos limpie y nos perdone, pero con una actitud de arrepentimiento. No es que voy a venir aquí con mi orgullo a justificar mi pecado. Es que yo soy chismoso, pero es que ¿para qué me buscan? Es que yo soy ladrón, pero es que ¿quién no? Es que yo digo mentiras, pero es que ¿quién no las dice? Pero es que yo soy ladrón o cualquier otro pecado. Venimos aquí con una actitud de arrepentimiento para que el Señor nos perdone. ¿Recuerdan? Jesús hizo una ilustración, contó la parábola de un religioso y un publicano o un cobrador de impuestos. La actitud del religioso, del fariseo, era que se regodeaba, que era lo mejor, que ayunaba, que diezmaba. Mejor dicho, Dios tenía que estar feliz porque estaba en la iglesia. Pero había un cobrador de impuestos, un publicano, que era considerado como un traidor de la nación, en la última parte del templo, golpeándose el pecho y diciendo: no soy digno de estar en este lugar, pero sé propicio a mi pecado. Y la pregunta es: ¿quién salió justificado? Y la respuesta era el que tenía la actitud de arrepentimiento, por más que era un pecador, igual que el de adelante, o de pronto era más pecador, pero tenía la actitud correcta de estar en la presencia de Dios. Lo tercero, muy importante, aceptar el perdón de Dios. Vea, cuando usted se acerca delante del Señor, después de confesar, de arrepentirse, debe aceptar el perdón de Dios que se ofrece de manera generosa. Ese es el evangelio. ¿Se acuerdan cuando señalaron a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Isaías 1:18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces, necesitamos entender que cuando venimos a Dios, somos limpiados. Como cuando usted llega y se baña. Si usted se bañó, se echó buen jabón, buen champú, si usted se dio un baño bien hecho, usted sale con la sensación de limpieza. Salga con la sensación de limpieza cuando viene delante de la presencia de Dios. Reciba el perdón y la limpieza de Dios. Lo cuarto es vivir una vida transformada. El verdadero arrepentimiento y la verdadera aceptación del perdón de Dios debe llevarnos a una vida de transformación. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El proceso que sigue es un proceso donde yo empiezo a cambiar.
cuando ya soy consciente de lo que hace el pecado, cuando ya me arrepiento, cuando ya recibo el perdón y la gracia del Señor, digo, vale la pena cambiar mi pensamiento, vale la pena cambiar mi conducta, vale la pena ya dejar de ser tan cabra y ser más oveja, vale la pena. Necesitamos estar en ese proceso de transformación, de dejar de ser una cabra rebelde, una cabra sin Dios y sin ley, una cabra caprichosa, a ser una oveja que tiene un pastor, que le sigue, que se deja enseñar, que se deja guiar, que está dispuesta a aprender la nueva instrucción y la guía de su buen pastor Jesús. Lo quinto y último, muy importante, ayudar con nuestra experiencia, oiga bien, ayudar con nuestra experiencia y con nuestra actitud a que los demás reciban perdón, sean conscientes del pecado y podamos nosotros ayudar a otros a encontrar el camino hacia el Señor. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino, recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La actitud correcta es entender que la gracia y el favor y el amor de Dios nos limpia de nuestro pecado, nos permite pasar de cabras a ovejas. Y es un proceso, porque muchas veces estamos nosotros sintiéndonos muy ovejas cuando de pronto nos damos cuenta que huele a cabra, que tenemos la incomodidad de la cabra, que tenemos la actitud de la cabra. Y es allí donde necesitamos disfrutar del favor y de la misericordia de Dios, pero sin negarla a otros. Hay otros que de pronto vienen en la misma condición que tú has tenido, o otra, pero si tú puedes ayudar a esa persona a que sea limpiada, a que disfrute del evangelio, de la gracia, del favor de Dios, lo ayudas a que se transforme, entonces está siendo un buen siervo y una buena sierva de Dios que quiere rescatar y salvar a la humanidad. La gran comisión, el gran regalo y la gran tarea que dio nuestro Señor Jesús, mandado por el Padre, es que vayamos por todos los lugares y hagamos discípulos, enseñándolos, guiándolos, y se hace con humildad y con un amor, con mucho cuidado de saber que la debilidad de mi hermano puede ser la mía o puede ser otra, pero que ninguno está exento en esta tierra de equivocarse, de caer, de pecar. Por eso, con mucha humildad, con mucho amor y con mucha misericordia, podemos nosotros ayudar a otros a guiar a que se conviertan en ovejas del Señor, porque queremos nosotros ser esas ovejas y queremos ser esa manada de ovejas obedientes que se dejan guiar, que se dejan enseñar. Qué bonito cuando el Señor nos enseña estas enseñanzas de transformación, de salvación, con ejemplos tan sencillos como las ovejas y las cabras. Personalmente, a mí me encanta la naturaleza. Yo soy fan de la creación de Dios. Me enamora mucho eso, me enseña mucho. No sé si a ustedes les llega, pero a mí me llegó mucho esta enseñanza, porque realmente me muestra cómo podemos nosotros dejar de ser cabras rebeldes y aprender a ser ovejas, pero ovejas con la responsabilidad de que podemos llevar a otros a acercarse a Dios. Cuando lo hacemos, somos ovejas del Señor. Somos ovejas que damos fruto, que damos resultado y que trabajamos en el propósito al cual el Señor quiere que sus ovejas den resultado. Las ovejas son útiles y necesitamos ser verdaderas ovejas del Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo, la palabra enriquecida con tu Espíritu Santo, nos permite poder nosotros aprender misterios, aprender procesos, identificar pecados, errores, conductas erróneas, equivocadas. Y te pido, Señor, que tu presencia nos guíe a ser aquellos que escuchan tu voz y te siguen. Y no solamente te siguen, sino que ayudan a otros a encontrar el camino para hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Abre puertas maravillosas, guíanos, Señor, y llévanos, Señor, a esos pastos delicados, a esos pastos verdes. Protégenos y permítenos crecer en salud, en sabiduría y en número, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.